Baruch Hashem, Shalom, Shalom, Berajot, bendiciones para todos. Bueno, vamos a comenzar entre nosotros este estudio. Vamos a ir avanzando, tenemos que avanzar. En la anterior entrega, estuvimos hablando sobre este pasaje, y Jacob engendró a Joseph, esposo de Miriam, de quien nació Yehoshua, a quien llaman Mashiach. Bueno, habíamos comenzado o habíamos quedado en esta parte y habíamos dicho que una persona que lee el texto hebreo, aquí dice Jacob, Yosef. Bueno, entonces Jacob engendró a Yosef, el esposo de Miriam, de quien nació Yehoshua. Entonces el texto mismo nos dice que el padre biológico de Yeshua es Yosef. Eso es si nosotros leemos este texto sin una idea preconcebida que ha metido o que ha transmitido la Iglesia imperial y el cristianismo en general. Si nosotros nos basamos solamente al texto hebreo, no tendríamos ese problema. Aquí en el texto hebreo claramente se da a entender de que Yosef es el padre de Yehoshua. Bueno, de esto estuvimos hablando la anterior semana. Vimos como tanto Rabí Yehoshua como David Hamelech, inclusive Yitzhak, en el momento en que fueron concebidos, inclusive generaron ante la opinión de los comentaristas algunas opiniones que cuestionaban cómo había sido la forma en que ellos se establecieron como hijos tanto de Abraham, hijos de Ishaí y también de Joseph, el padre de Yehoshua. Entonces vamos a ver ahora, nos tocaría ver desde el verso 17 en adelante y bueno, hay algo que ya hemos hablado con relación al verso 17, lo vamos a volver a tocar rápidamente en esta oportunidad. Y dice el texto, así que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, desde David hasta el desierto en Babilonia, 14 generaciones, y desde la deportación de Babilonia hasta el Mashiach, 14 generaciones. Cuando estudiábamos al principio del libro de Matías, vimos un poco lo que representa el objetivo de este texto, ¿no? Y el objetivo de Matías es establecer esta relación que hay entre David y Mashiach. Y o sea, Yehoshua ben Yosef va a ser el hijo, el descendiente de David, que va a ser el rey de Israel. Pero habíamos establecido también estas interpretaciones muy cabales en el sentido de qué es lo que quiere decir este texto, ¿no? Donde dice aquí, así que todas las generaciones de Abraham hasta David son 14, y desde David hasta el destierro de Babilonia 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta el Mashiach 14 generaciones. Interesante porque se utiliza el término Hamashiach. Se utiliza aquí en el texto hebreo el término Hamashiach. Bien, entonces decíamos, esto ya lo explicamos, vuelvo a reiterar, lo vamos a leer simplemente para recordar lo que ya dijimos. La estructura de la genealogía es significativa e intencional. El número 14 en gematria es igual a David y los tres conjuntos de 14 equivalen a 42 y que hace eco de las 42 etapas desde Egipto hasta la tierra prometida, como se menciona en la Parashá Masei. ¿Qué tiene que ver entonces la versión de Matillahu de la genealogía de Yehoshua con el exilio y la restauración de Israel? Bueno, en Devarim, tanto desde el capítulo 28, es decir, Parashat Kitabo, hasta el 30, el Eterno informa a Israel que la obediencia al pacto resultará en bendiciones, mientras que la desobediencia al pacto resultaría en maldiciones. La máxima bendición por la obediencia al pacto sería la seguridad y la seguridad en la tierra de Israel, mientras que la máxima maldición sería la subyugación, es decir, estar como esclavos y viviendo en el exilio. Sin embargo, dice aquí el comentarista, incluso en medio del exilio, el Eterno juró que no abandonaría su pacto.
Él juró reunir al pueblo judío de entre todas las naciones y restaurarlos a su tierra natal cuando se arrepientan y se vuelvan a él. Devarim 30 del 1 al 10. El tema en Devarim con relación al exilio y la restauración impregna el Keter, es decir, que la esencia del Keter habla de la restauración del pueblo de Israel, el proceso de redención. Si bien en la mayoría de los eruditos del Keter conocen este hecho, pocos están preparados para aceptar las implicaciones de lo que significa teológicamente para el pueblo judío. Sorprendentemente, la mayoría de los intérpretes solamente espiritualizan el concepto y cortan su conexión con la nación de Israel. Y esto es un error y triste porque nos priva de escuchar lo que el Keter verdaderamente tiene que decir acerca de la fidelidad hacia el Eterno o del Eterno. Esto es especialmente cierto cuando se trata de la Besorá de Matillahu, que se centra en la fidelidad al Eterno. Del Eterno, a Israel. Matillahu presenta a Yehoshua como el Mashiach rey, el rey de Israel, que ha venido a inaugurar la restauración escatológica de la nación. Matillahu comienza su Besorá con una versión de la genealogía de Yehoshua que tiene un propósito teológico y está diseñada para enfatizar los temas del exilio y la restauración. La genealogía es una clave o clave teológica, es un lente interpretativo a través del cual Matillahu quiere que sus lectores interpreten su relato de la vida de Yehoshua y su misión de rescatar al remanente fiel de Israel. La genealogía se compone de 3 unidades de 14 generaciones, cada una en los versos 2 al 16, con la declaración resumida en el verso 17. Los eruditos críticos se apresuran a señalar que Matillá ha saltado algunas generaciones en sus cálculos, pero su objeción revela que se han perdido el punto de la genealogía. Si bien la genealogía es históricamente precisa y puede y debe defenderse, el propósito de Matillahu aquí no es realmente resolver el problema de la sucesión legal. La función de las genealogías es más teológica que biológica. ¿Cómo aclara la declaración resumida? Matillahu atribuye un valor simbólico al número 14 y a la división de la historia de Israel en 3 grupos de 14 generaciones cada uno. ¿Por qué el número 14? La respuesta reside en el nombre de David, que se escribe con Dalet Bab Dalet en hebreo. Cuando se suma el valor numérico de cada letra del nombre, llegamos al número 14. Por ejemplo, la Dalet vale 4 y la Bab vale 6. Entonces, si aquí vemos una Dalet, van 4, más una Bab que vale 6, van 10, y más una Dalet que vale 4, entonces suman 14. Este juego de palabras entre el nombre de David y el número 14 es una gematría usada por Matillahu para enfatizar el tema del pacto del Eterno con David y su cumplimiento en Yehoshua, el último hijo de David. ¿Por qué los 3 grupos? Los 3 grupos de nombre corresponden a la historia de la nación, de Abraham a David, de David al exilio y del exilio a Yehoshua el Mashiach. Matillahu quiere identificar a Yehoshua con Israel, demostrando que su genealogía corresponde a la historia de la nación, la pasada y presente. El primer grupo de nombres recuerda a los lectores de Matillahu el pacto del Eterno con Abraham y su promesa de hacer de su descendencia una gran nación, promesa que se cumplió en David el rey. David el rey simboliza el cenit del pacto del Eterno con Israel. Sin embargo, David el rey también era David el pecador. El segundo grupo de los nombres le recuerda a los lectores de Matillahu el desastre nacional que cayó sobre el pueblo del Eterno a causa de la infidelidad y el pecado. El nombre de David aparece 2 veces en el pasaje número 6. Estamos hablando de Matillahu capítulo 1. Terminando el primer grupo de nombres y comenzando el segundo. En el primer grupo es David es el rey y en el segundo grupo, sin embargo, se le llama simplemente David. Más precisamente, David entendemos que el que cometió alguna transgresión, que traicionó a Urías, su leal general, y cometió adulterio con su esposa. Tan atroces como esos pecados fueron ninguno de los reyes que vinieron después de David,
y ninguno igualó su grandeza. Cada persona enumerada en el grupo, con la excepción de Urías y la alusión a su esposa, era un rey de Judá. Algunos eran buenos, algunos eran malos y uno o dos eran muy malos. Pero todos palidecieron en comparación del rey David. Sin embargo, todos ellos, incluido David, atribuyeron el descenso de la nación al exilio, y esto debido al incumplimiento de su pacto. Ese horrible evento ocurrió durante el reinado de Jeconías. Nabucodonosor invadió Judá en el 586 antes de la era común y deportó a los sobrevivientes de la nación a Babilonia, según lo que está reflejado también en Matillahu 1:12. La destrucción de Judá y la deportación de sus ciudadanos fue el momento más oscuro en la historia de la nación. Todo estaba perdido. Las naciones no se recuperan del exilio, que fue el punto exacto de deportación de sus ciudadanos a una tierra extranjera a cientos de kilómetros de distancia. Sin embargo, milagrosamente el pueblo judío regresó. En el año 539 antes de la era común, Ciro el Grande derrotó al imperio babilónico y emitió un decreto que permitía que todos los pueblos conquistados regresaran a su tierra natal. Miles de refugiados judíos regresaron a la tierra de Israel y reconstruyeron su nación. Sin embargo, en un sentido muy real, el exilio no había terminado y el pueblo había regresado a su tierra, pero no fue la gloriosa restauración prevista por los profetas. Con el tiempo, los señores supremos griegos reemplazaron a los señores supremos persas y luego los señores supremos romanos reemplazaron a los griegos. Y los lectores de Matillahu sabían muy bien, es decir, en el primer siglo sabían muy bien que el mundo ya no era como se suponía debía ser. César gobernaba el mundo, el ejército romano ocupaba su tierra y un rey títere se sentaba en el trono de Israel. El Eterno no había revertido completamente la maldición de Israel. La maldición. Israel estaba, al menos desde una perspectiva teológica, todavía en el exilio. Israel todavía estaba sufriendo las consecuencias del fracaso del pacto, pero todo estaba a punto de cambiar. La vergüenza y la humillación del exilio habían terminado. El tercer grupo de nombres, desde el verso 12 al 16, que es el que estamos leyendo nosotros, lleva a la historia de Israel a un clímax dramático con la venida del Mashiach. Desde la perspectiva de Matillahu, el nacimiento de Yehoshua significa que ha comenzado la restauración de Israel. El Eterno ha revertido la maldición del exilio y ahora está restaurando a la casa de David. Yehoshua, el verdadero rey de Israel, se sentará en el trono de David. Él salvará a su pueblo de sus pecados. La genealogía no es solo una cifra teológica, también es una invitación. Matillahu está invitando a sus lectores a ser parte de ese reino y experimentar el fin del exilio que trae el Mashiach. Si leemos la Besorá de Matillahu a través de los lentes de la genealogía de Yehoshua, se asegura que interpretemos la historia correctamente y nos abrumará con un relato extraordinario de la fidelidad del Eterno. Bueno, todo lo que hemos leído, creo que ya en el capítulo anteriormente lo habíamos establecido cuando empezamos a estudiar el libro de Matillahu. Estamos en el evento todavía de la genealogía de Yehoshua. Recuerden que hemos hablado previamente de los antecedentes. Hay un contexto en el cual se escriben estos escritos del Keter. Hemos hablado acerca de todo lo que pasó el pueblo de Israel, los exilios, el babilónico, cuándo empezó, cuándo terminó, qué pasó con los persas, qué pasó con los griegos, vimos cómo empezamos con los romanos. Luego empezamos a establecer la cronología específicamente del Keter y estamos en los eventos de introducción. Hemos estudiado un poco los eventos introductivos de Marcos, Meir y de Gilel, sobre todo con relación al milagro del nacimiento de Yehoshua ben Zecharia. Y hoy nos estamos enfocando en este tema que es con relación a la genealogía de Rabí Yehoshua. Y por eso que lo que acabamos de leer sí ya se lo he compartido anteriormente, pero encajaba para este pasaje. De todas maneras, si hay alguna pregunta, alguna participación que ustedes deseen realizar, estaría muy bien. Estaría muy bien. Ok. Si no hay preguntas,
Vamos a ir al verso 18. Solo para recalcar, cuando dice aquí Matillá acerca de que así que todas las generaciones de Abraham hasta David son 14 generaciones, desde David hasta el destierro de Babilonia son 14 generaciones, y desde la deportación de Babilonia hasta Mashiach 14 generaciones. Evidentemente aquí el maestro Matillahu, porque Matillahu es una persona entendida en las escrituras, está escribiendo para que rabinos de su época puedan leer estos escritos y darse cuenta de cómo se desarrolló el Rabí Yehoshua en el primer siglo. Entonces, a pesar de que lo podemos leer literalmente, ya hemos visto que no lo podemos entender literalmente. Está transmitiendo una enseñanza, pero si lo analizamos literalmente, algunos van a decir, no, esta genealogía tiene errores, falta uno, faltan dos. Pero estamos viendo que el propósito de Matillahu es establecer el número 14 como algo fundamental en relación al reino de David. Ese es el punto que está estableciendo Matillahu en una de las reglas de interpretación. Está realzando un punto para transmitir una enseñanza. Bien, vamos a entrar ahora al capítulo 18. Perdón, al pasaje 18 del capítulo 1 de Matillahu. Después de hablar de las genealogías que hemos estado estudiando anteriormente, este pasaje es el que tal vez, para aquellos que creen que Rabí Yehoshua es el Todopoderoso, tal vez este pasaje es el que da punta para que nosotros podamos llegar a esa conjetura que no es correcta. No es correcta por los comentarios que vamos a leer a continuación de personas que están entendidas en el tema. Pero fíjense, dice así: ahora bien, el nacimiento de Yehoshua el Mashiach, y fíjense, Yehoshua HaMashiach, aquí está, HaMashiach, fue así, porque después de que su madre Miriam se desposó con Joseph, antes de que se juntaran, fue hallada encinta del Ruach HaKodesh. Ya, fue hallada encinta del Ruach HaKodesh. Muy bien. Entonces, si alguien lee, o sea, lo que quisiera que se entienda, si alguien lee este texto fuera de Israel, casi 1900 y pico de años después de que sucedió este evento, nosotros hoy tenemos una cultura muy diferente a la del primer siglo, muy diferente. Nosotros en este tiempo, por ejemplo, si utilizamos el término, como dice aquí, fue hallada encinta, tenemos un entendimiento, ¿no? Tal vez este texto, si es interpretado literalmente fuera de la cultura de Israel y en nuestro tiempo, todos estaríamos de acuerdo con la postura que tiene la Iglesia imperial, la Iglesia del Occidente. Y creerían que, como es la cultura de la Iglesia del Occidente, ellos, antes de establecer el cristianismo, recordemos que formaban parte del romanismo, y el romanismo era una extensión de la cultura griega. La cultura griega fue una cultura que estableció muchos principios, sobre todo en Medio Oriente y también en parte de Europa Central. Sin embargo, es interesante que nosotros sepamos que ellos adoptaban como algo normal en su cultura pensar de que las deidades podían llegar a establecer una intimidad carnal con los seres humanos y concebir de los seres humanos. Entonces, una persona con mentalidad romana no tendría problema al leer esto y decir, no pasa nada, si el Eterno hizo que ella esté embarazada, bueno, eso lo entendemos. El problema es que ese concepto dentro de la cultura de Israel no existe.
no existe que el Eterno pueda en algún momento tal vez llegar a tener una intimidad con los seres humanos. Eso sería en contra de lo establecido en la Torá. La Torá establece que Adán y Java tienen que procrearse y llenar toda la tierra. Y los peces hacen lo mismo con sus especies y los animales según su especie. No hay que mezclar las especies. Más adelante nos va a decir en el libro de Devarim, no debemos hacer mezclas de especies, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la Torá, no se concibe el hecho de que una deidad o un ser supremo espiritual elevado, como es el Eterno, pueda llegar a concebir físicamente, digamos, de un ser humano. Eso iría en contra de muchos de los principios, algunos ya hemos nombrado, que están en la Torá. Entonces, pero para la mentalidad de la cultura grecorromana, esto es algo que se puede dar en sus pensamientos de ellos, como ellos provienen de la cultura griega, y los griegos entienden de que eventualmente los dioses llegaban a las mujeres y concebían hombres semidioses, hombres poderosos, héroes griegos, producto de la concepción de un dios con una mujer, inclusive mujeres vírgenes. Entonces, dentro de la mentalidad grecorromana, nadie se escandalizaría pensar de que los dioses pueden concebir, pero no estamos hablando de un texto griego y no estamos hablando de un texto romano. Estamos hablando de un texto hebreo cuyas bases de creencia está en la Torah. Por lo cual, como dice también el libro de Números, Hashem no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él no es hombre, no es ser humano. Y no se arrepiente, ni va a cambiar, ni va a variar su Torah. Él ya estableció los principios y nadie tiene derecho a cambiar el entendimiento. Por eso, volvemos a reiterar que si una persona viviese en el primer siglo y le llegase este documento hebreo a sus manos, y cuando él leyese, jamás pensaría de que aquí se está hablando de que el Eterno va a concebir en un ser humano. No se le pasaría eso por la mente. Esto surge después con el entendimiento pagano que tiene la cultura romana heredado de la cultura griega y de las diferentes culturas que van a dar origen a la idolatría en general en el Medio Oriente. Entonces, vamos a tratar de ver estos puntos y bueno, antes de continuar, quisiera preguntarle, Morello, ¿usted ya lo tiene preparado los conceptos sobre Alma, Betulá y Nara? Baruch Hashem. Bien, en el próximo pasaje ya vamos a tocar ese tema. Entonces, vuelvo a reiterar, si nosotros tuviésemos con la mentalidad hebrea, eh, aquí tenemos que explicar, digamos, ¿no? Que la Torah no permite, que el Eterno, no es que no le permita, sino que el Eterno ya estableció su normativa exclusiva para el pueblo de Israel, para la Torah, y en realidad la creación se va a reproducir cada uno según su especie. No pueden haber mezclas de especies, ni de seres espirituales con seres humanos, ni de animales. Eso el Eterno no lo permite. Si tuviésemos esa mentalidad, no estaríamos entrando en este tipo de explicaciones, pero lo hacemos porque cada uno de nosotros es producto de su cultura y nosotros en la cultura que vivimos posiblemente todavía tengamos esos conceptos de la Iglesia Imperial, la Trinidad, la Triunidad, la Divinidad, la Biunidad, la concepción del Espíritu Santo en un ser humano y todos esos conceptos que no son de la Torah. Entonces, vamos a continuar. Primero, sí, antes de entrar a este análisis, quiero que noten en el verso 19, permítanme un momento. ¿Dónde está? Ok, aquí está.
Yosef, su esposo, siendo un ish sadik, es decir, un hombre justo y no dispuesto a hacer de ella un ejemplo público, intentó repudiarla en secreto. Ok, el tema del elusim. Bueno, primero vamos a entrar al contexto de la Torá con relación a algunos términos. Es preferible que primeramente abordemos estos términos para que con ese entendimiento podamos entrar a un análisis ya un poquito más desde la perspectiva de la Torá. Entonces voy a dar lugar en este momento, voy a dejar de presentar. Quisiera que entendamos algunos conceptos que nos va a explicar aquí el Moré Yosef con relación al texto del Keter, específicamente Matillahu y también Hillel, con relación a los conceptos de Betulá, Alma y Nara. Él ya nos va a explicar, así que adelante, estimado Moré, usted puede proyectar la información. ¿Nos sale? A ver, voy a ver cómo hacemos. ¿Por qué habrá sido? A ver, voy a ver aquí. Ah, perdón. Ahora sí, disculpe. Ahora sí puede. Ahora sí puede. Sí, se ve.
Sí, no, pero adelante, adelante. De todas maneras, está muy bien. Podemos hablar un poquito acerca del matrimonio y adelante.
Muy bien, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Ok, bueno. Sí, básicamente todo lo que vamos a ver se basa en lo que ya estableció aquí Morey Joseph. Solamente, bueno, algunos registros un poquito más ampliados dentro de un contexto judío. Esta información, como les digo, lo estamos preparando. Una vez que terminemos el capítulo 1, todo lo que ustedes han visto en la pantalla lo van a llegar a tener en un PDF. Así que para que lo estudien y después lo enseñen también. Y si encuentran mayores datos, nos ayuden a enriquecer. Bueno, el nacimiento virginal, como les decía, aquí esto es muy interesante. El verso 19, 20, 21 y 23 van a estar muy relacionados con lo que vamos a leer a continuación. Entonces, decíamos, Matilla dice, nacimiento de Rabbi Yehoshua o de Yehoshua el Mashiach, HaMashiach, fue así, porque después de que su madre Miriam, como estábamos entendiendo hoy, participó de la primera etapa del desposorio de una boda con Joseph, antes que se juntaran, fue hallada encinta del Ruach HaKodesh. Pero esto tiene un contexto, ¿no? Esto ya lo vimos un poquito también cuando hablamos acerca del nacimiento de Yohanan. Yohanan Ben Sejaria, cuando Miriam va donde Elisheva, y ella está en el sexto mes, y ahí Elisheva, como era esposa de un sacerdote, y este sacerdote era temeroso del Eterno, como que lanza una profecía sobre Miriam. Entonces se entendía de que Miriam iba a tener un hijo, pero en el tiempo en que ella va a donde Elisheva y vuelve, es esta parte que dice, y fue hallada que ella estaba encinta de Ruach HaKodesh. Eso es lo que vamos a tratar de explicar un poquito, porque hay tiempos, y vamos a tratar de entender por qué en el verso 19 Joseph quiere darle carta de repudio, quiere darle carta de divorcio. Perdón, no estoy presentando, disculpen. Me lo voy a presentar en pantalla. Cada vez que esté la pantalla así sin presentación me van a decir, no está presentando nada. A ver, vamos a ver. Ok, aquí está. Espero que se vea. Ahí está. Entonces, este término, primero que Miriam, dice aquí, porque después que su madre Miriam se desposó con Joseph, esta es la primera parte del matrimonio judío, de la boda judía, antes que se juntara, y este término fue hallada que ella estaba encinta. Entonces, cuando leemos así nosotros, wow, todo en un verso, lo vemos todo tan resumido y así que nos podemos hacer ideas, pero vamos a tratar de que personas como usted, como nosotros, como yo, que están muy interesadas en estudiar el contexto hebreo del Keter, han ido haciendo investigaciones, han ido analizando el texto, han ido estableciendo culturalmente cómo era una boda, cómo se establecían las bodas, cómo era en el primer siglo esto de unificarse en un matrimonio, y han descubierto muchas cosas que nos van a servir para llegar nosotros, ¿no? Nosotros que no tenemos una cultura judía, para llegar a entender en nuestra cultura qué fue lo que en realidad pasó, porque vuelvo a reiterar, si un judío lee esto en el primer siglo, entiende lo que está pasando, pero nosotros ya tenemos una información un poquito distorsionada, un entendimiento, diría yo, un poquito distorsionado porque hemos sido formados en otra cultura. Bien, vamos a hablar un poquito, antes de hablar del nacimiento virginal, quisiera hablar sobre lo que estaba aquí en Morello manifestando, está muy bien, y simplemente vamos a ver algunos detalles dentro del contexto judío un poquito más técnico, pero en realidad el Morey Joseph hizo un resumen muy, muy interesante, muy bueno, muy apropiado. Y bueno, como dijimos, no tenemos apuro en avanzar muy rápido con los temas, vamos a ir estableciendo un entendimiento. El verso 19 dice, Joseph, su esposo, siendo un Ish Tzadik y no dispuesto a hacer de ella un ejemplo en público, intentó repudiarle en secreto. Entonces aquí
Aquí vemos que cuando se dice que Miriam ya estaba encinta, como que algo le pasó a Joseph, ¿no? ¿Qué pasó? Dijo Joseph. Yo la envié a donde le lleva. Puede ser que en el trayecto de retorno algún romano, porque era de costumbre que los romanos abusasen de las personas indefensas, que un romano tal vez la forzó y ella quedó encinta, por eso él no la quería hacerlo en público, porque conocía quién era Miriam, solo que para esta situación para una mujer es muy difícil, tal vez ella no le quiso avisar a Joseph. Bueno, pudieron suceder muchas cosas, entre lo que ella fue a donde Elisheva, la madre de Yohanan ben Zeharia, y volvió. Hay opiniones que dicen, bueno, tal vez Joseph creyó que en el retorno de Miriam, después de visitar a su prima, algo pasó con los romanos y bueno, se dio cuenta que ella estaba encinta. Y como Joseph, su esposo, siendo un Ish Sadik, estoy haciendo una paráfrasis, ¿no? Un Ish Sadik y no dispuesto a hacer de ella un ejemplo público, intentó repudiarla en secreto. Bueno, algo estaba en la mente de Joseph, ¿no? Porque algo está pasando, digamos. Y bueno, para entender lo que pasó, que vamos a entrar en un montón de comentarios interesantes y vamos a tratar de formar nuestras propias ideas. Todo lo que nosotros digamos no lo vayan a tomar como un adoctrinamiento. No es nuestra intención adoctrinar a nadie, sino dar herramientas para que usted forme su propio criterio, su propia interpretación. Usted es libre de pensar como usted desee, buscando siempre la verdad con el Eterno. A veces la percepción mía no va a ser igual a la de usted, así que lo único que vamos a dar es información y usted va a sacar sus propias conclusiones. Puede ser que coincidamos y puede ser que no coincidamos. Entonces vamos a empezar a ver un poquito de información. Dice que en el invierno del año 71 de la Era Común, después de la caída de Jerusalén y la destrucción del segundo templo, un hombre llamado Yosef ben Naxam se divorció de su esposa Miriam ben Bat Yehonatán por razones desconocidas. Según el documento de divorcio escrito en arameo, vivían en la fortaleza montañosa de Masada, bajo la ominosa sombra de Roma, poco antes de que la legión romana la sitiara. Este antiguo monumento fue descubierto en Wadi Murabbat en la década de 1950, poco después de los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto. Entonces, esto que ustedes ven, por si acaso, también en la comunidad, cuando alguien se case, va a tener su ketubá. Esto es esta no es la ketubá. Esto es una carta de divorcio, ¿ya? Esta es una carta de divorcio. Perdón, sí, es una carta de divorcio. O estoy mal, disculpen, creo que me chipé de datos. Disculpen. Sí, creo que sí. Este es un documento de divorcio, si no me equivoco, creo que es una ketubá. Bueno, vamos a seguir leyendo para salir de dudas. Dice, aproximadamente 77 años antes, otro Joseph estaba a punto de entregarle a su esposa Miriam un documento de divorcio. Aquí ya está contextualizando este autor, el comentarista, y el caso de Joseph ben Jacob y Miriam. Dice, Joseph ben Jacob era un Ish Sadik, un hombre justo, observante y atento de los mandamientos de la Torá, y cuyo corazón estaba lleno de compasión, pero ahora estaba quebrantado. No hace mucho Joseph pagó lo que era la dote, el precio de la novia, para su nueva esposa, rebosante de anticipación y anhelo de estar con su bacheret. Entonces, este es el lugar donde van a vivir. Comenzó a preparar para ella una cámara nupcial. Aunque modesto, fue el constructor y cada detalle fue cuidado, motivado por la alusión de esta nueva etapa de su vida. Sin embargo, ahora mirarlo a la cara era una prueba incontrovertible de que su prometida le había sido infiel. Mientras la sangre subía a su rostro, lo invadieron oleadas de emociones que iban desde la ira hasta la tristeza, desde los celos hasta la vergüenza y el miedo por su amada futura esposa.
Él podría arrastrarla ante el Beit-Din y exigirle castigo como dice la Torá. Si esto es cierto, que no se encontraron señales de virginidad en la joven, entonces sacarán a la joven a la puerta de la casa de su padre, y los hombres de su ciudad la apedrearán hasta matarla, porque hizo necedad en Israel, prostituyéndose en casa de su padre, y así quitarás el mal en medio de ti. Esto está en Devarim 22, del 20 al 21. Sin embargo, Joseph no está seguro de las circunstancias que involucraron el embarazo. La explicación de Miriam de que su embarazo es de origen divino es casi seguramente insostenible, pensó. Tal vez por vergüenza en caso de que alguien la violara, en cuyo caso la Torá la exoneraría a la mujer de culpa, según lo que está escrito en Devarim 22 del 25 al 27. Una antigua traducción interpretativa aramea llamada el Targum sobre Devarim agrega un pequeño detalle que no se encuentra en el hebreo original, arrojando luz sobre la decisión de Joseph de divorciarse de ella. Y dice así: si un hombre encuentra una doncella que está comprometida con un hombre en el desierto y la violenta y se acuesta con ella, solo morirá el hombre que se acostó con ella, porque la joven no es culpable de su muerte, no es culpable de muerte, sino que su marido puede alejarla de él mediante una carta de divorcio, porque como cuando un hombre acecha a su prójimo y le quita la vida, así es este asunto. La encontró sobre la faz del campo, la doncella desposada clamó pidiendo ayuda, pero no hubo quien la librara. Esto está en el Targum Pseudo Jonathan, traducido por Ederit. Bueno, ahí tenemos una información de cómo se traduce el capítulo de Devarim en el 22, qué es lo que se hace con una persona, mujer, que fue hallada por otro hombre y fue violentada. Aunque ella pidió ayuda, nadie la pudo ayudar, es decir, que ella fue violentada en contra de su voluntad, por lo cual no peca ella. No, el que tiene que morir es el que la violentó. Bueno, entonces aquí vemos esta traducción. ¿Qué más dice el comentario? Al igual que este Targum, las páginas de la literatura judía a menudo iluminan palabras oscuras dentro de las páginas del Keter, que es como un tapiz cuyos hilos se originan en las escrituras hebreas y cuyas fibras brillan con colores de la cultura judía del primer siglo. Esto presenta un desafío formidable para los lectores y aspirantes a intérpretes modernos, ya que no solo se interpone un muro de 2000 años de antigüedad entre ellos y el texto del Keter, sino que también están alejados de la lengua, la cultura y la tierra del primer siglo en Israel. Así, el judío religioso que lee el Keter tiene una gran ventaja al sostener estas palabras de vida eterna, pero incluso él debe enfrentar sus propias barreras, superando los prejuicios en este caso hacia el Mashiach, y viendo que Yehoshua del Keter no es el mismo Yehoshua en cuyo nombre su pueblo ha sido perseguido durante milenios. Es decir, no es el mismo, o sea, el pueblo judío ha sido perseguido en el nombre de Jesús, ¿no? Aquí hay que hacer una aclaración. Por milenios. No es el mismo Yehoshua del Keter que el Jesús en cuyo nombre el pueblo de Israel ha sido perseguido durante milenios. Después lo voy a corregir eso, pero a ver, lo corregiré de una vez porque esto ustedes lo van a tener. Aquí es Jesús. Ok. Volvemos entonces. Volviendo a leer, dice: y viendo que Yehoshua del Keter no es el mismo Jesús en cuyo nombre su pueblo ha sido perseguido durante milenios, el problema radica en interpretar el Keter a través del lente de la historia reciente, en lugar de verlo a través de los ojos del judío del primer siglo. La literatura rabínica nos permite ponernos en la piel del antiguo israelita, desde la Mishnah Alajá a la Agadá de los Midrashim. Y estamos invitados a explorar el mundo en el que el verdadero Yehoshua vivió, caminó y enseñó. Este no es solo el trasfondo del Keter, sino también el primer plano, como señala Charles Gianotti. El valor de la Mishnah para el estudiante de la Biblia radica en su expresión del pensamiento rabínico durante la época de Cristo y la iglesia primitiva, cuyo conocimiento ayuda a comprender las enseñanzas y los acontecimientos del Keter.
Esto es el Keter y la Mishnah, índice de referencias cruzadas por Charles Gianotti. Bien, aunque la Mishnah fue codificada por el rabino Judá Hanasí o Yehudá Hanasí alrededor del año 200 después de la era común, muchas de las tradiciones orales registradas circularon por todo Israel y la diáspora durante la era del Segundo Templo. De las 6 secciones principales de la Mishnah llamada órdenes, la orden Nashim o mujeres consta de 7 tratados que tratan temas como los esponsales, es decir, los esposos, los contratos matrimoniales, las esposas descarriadas y el divorcio. Eso trata la parte de la Mishnah llamada órdenes, Nashim, ¿ya? Toca estos temas, es interesante. Bueno, uno de los tratados titulados Sotá, esto es el asunto de la mujer que es sospechosa de adulterio, Sotá. Uno de los tratados titulados Sotá amplifica los procedimientos bíblicos relacionados con una mujer sospechosa de adulterio y el ritual proscrito aclarado en Bamidbar 5 del 2 al 31. Movido por un espíritu de celos, el hombre que sospecha que su esposa ha cometido adulterio la lleva al sacerdote para que la someta a una prueba de sospecha. Consiste en beber agua. Esto está en Shemot 32:20 y Devarim 9:21. Después del pecado de adulterio espiritual con el becerro de oro, Moshe hace que Israel pase por un castigo similar, que contiene la tinta de la maldición escrita y el polvo del piso del Mishkan. Según la ley judía, el hombre no está obligado a obligar a su esposa a someterse a la prueba, pero si decide someter a su esposa al juicio, la Mishnah describe la ubicación precisa del santuario donde se llevaría a cabo el proceso. Según Sotá 1.4 dice, ahora, si ella dice soy inmunda, da una renuncia por su contrato matrimonial que no se le paga a ella y sale con una orden de divorcio. Y si ella decía estoy limpia, entonces la llevan hasta la puerta oriental, que está en la entrada de la puerta de Nicanor, y allí es donde la obligan a las esposas acusadas a beber el agua amarga. Entonces aquí lo que nos está explicando, que el procedimiento era cuando una mujer era sospechosa de adulterio para con su esposo, si ella confesaba y no llegaba al proceso de beber las aguas amargas, entonces necesariamente se tenía que divorciar, le daban una carta de divorcio y ella no recibía nada. Se iba así porque ella era culpable de infidelidad, pero no llegó al proceso de la sotá. Ahora, si ella decía estoy limpia, entonces ella era sometida al proceso de beber las aguas amargas. Esto es lo que nos está diciendo aquí esta interpretación. Vamos a continuar. En el judaísmo hay 2 etapas del matrimonio. Erusim y Nisuim, es lo que nos explicaba el Morellos. En la antigüedad había un intervalo de varios meses a un año entre las 2 etapas. Imagínense, una persona podía desposar un varón podía desposar a la que iba a ser su esposa, pero no podían vivir juntos, como dice aquí, hasta varios meses, inclusive hasta un año. ¿Por qué? Porque el varón tenía que ir a construir un lugar donde la va a tener protegida, la va a cuidar, va a desarrollar ella la vida de crianza de sus hijos. Así que entre la etapa del Erusim y el Nisuim, permítame un momento, por favor, no sé por qué me llaman hasta ahora personas que saben que no tienen que llamar. Disculpen. Disculpen, la verdad que no entiendo cómo a veces personas hacen esto. No saben que no me pueden llamar a esta hora.
Bueno, disculpen. Bueno, decíamos, en el judaísmo hay dos etapas del matrimonio, Erusim y Nisuim. En la antigüedad había un intervalo de varios meses a un año entre las dos etapas. Según el Keter, Joseph y Miriam habían pasado por la primera etapa del matrimonio y aún no habían completado la segunda. Es decir, estaban en esta etapa, el Erusim, y faltaría el Nisuim. Como señala Raymond Brown en su monumental comentario, El nacimiento del Mashiach, dice, tanto Lucas como Mateo, él es un comentarista, no es judío, ¿no? Un comentarista que hace el Keter, dice así, tanto Lucas como Mateo usan la voz media o pasiva del verbo nestewen, estar desposados o comprometidos, para describir la relación entre Joseph y Miriam. Evitan los verbos más habituales para casarse, es decir, gamein o gamisein. Esto es los términos para casarse, así como el sustantivo relacionado a gamos, boda o matrimonio. Puede haber sido difícil para ellos en griego, como lo es para nosotros en el inglés, encontrar la palabra exacta que cubra la etapa apropiada del procedimiento matrimonial judío, dice Raymond Brown, El nacimiento del Mashiach. Lo que está diciendo que las culturas griegas, como también la latina, la de nosotros, la cultura occidental, no tenemos dos etapas en el matrimonio, ¿no? Y el verbo es lo que va a determinar si es pasivo, si es activo. Es eso lo que él está tratando de darnos a entender, y en este caso era pasivo. Aquí dice, en el hebreo moderno la palabra erusim significa compromiso. Sin embargo, en la antigüedad y todavía hoy en los círculos religiosos judíos, el término tenía un significado diferente. Según la enciclopedia judía, cuando se había celebrado el acuerdo, era definitivo y vinculante tanto para el novio como para la novia. Fíjense esto, es lo que hace un momento nos explicaba, ¿no? Era vinculante, es decir, ya era como un contrato vinculante tanto para el novio como para la novia, quienes eran considerados marido y mujer en todos los aspectos jurídicos y religiosos, excepto en la convivencia real. La raíz, bueno, aquí creo que es Aresh, no estoy muy seguro, no podría decirlo, pero está Aleph, Resh y Shim, que es desposarse, de la cual el resumen talmúdico de esponsales, lo que vimos hace un momento, se deriva, debe entenderse en el sentido, es decir, contraer un matrimonio real aunque incompleto. En dos de los pasajes en los que aparece la mujer prometida es designada directamente como esposa. Segunda de Samuel capítulo 3:14, cuando dice mi esposa con quien me he desposado, Eraste. Y en Devarim 22:24, donde la esposa es designada como la esposa de su prójimo. Bueno, entonces, en estricta conformidad con este sentido, la ley rabínica declara que el compromiso equivale a un matrimonio real y solo puede divorciarse mediante divorcio formal. Entonces, según lo que estamos leyendo, cuando Miriam, habiéndose desposado con Joseph, y luego se encuentra que Miriam está hallada encinta, lo que nos está queriendo decir el texto de Matillahu, y sobre todo cuando luego dice, Joseph, siendo un hombre justo, no quiso avergonzarla en público. Entonces entendemos de que ellos habían participado de la primera etapa del matrimonio, el Erusim. Y como dice aquí, ellos ya eran como un matrimonio. Y en ese estado, inclusive para romper el compromiso, tenían que divorciarse, aunque no hubiesen llegado a la segunda etapa del matrimonio, que es el Nisuim. De tal manera, para que nosotros lo entendamos en nuestra cultura, es como cuando alguien va con su familia y visita a la familia de la novia y piden la mano y se hace un compromiso, es decir, piden la mano para casarse, se hace un compromiso. En el pueblo de Israel antes se hacía un documento,
No era simplemente, podía ser un compromiso verbal, pero se podía hacer con un documento, de tal manera que el documento ya permitía que esta mujer esté apartada para él y cualquier otra persona que quisiera interponerse cometería adulterio, aunque ellos no hayan completado la segunda etapa. Es decir, si hoy alguien va y pide la mano de alguien, pero la boda se va a hacer dentro de 6 meses, cualquier persona que interfiere en la relación a nivel físico de intimidad con ellos comete adulterio. Así más o menos era la idea de lo que significaba erusim, es decir, el compromiso, ¿no? El compromiso que se hacía entre dos personas. Ya era parte del matrimonio y ya eran considerados como esposo y mujer, o esposo y esposa, pero sin poder llegar a convivir juntos todavía. Seguramente Joseph estaba en esa etapa, es lo que nos quiere decir aquí el comentarista con estas evidencias de la literatura judía. Luego, si es que tienen consulta, algo que no se entienden, luego las preguntas, por favor. En consecuencia, el escritor de Matillahu muestra un conocimiento íntimo de la ley y las costumbres judías al describir a Joseph como esposo y a Miriam como esposa. En Matillahu 1, 19, 20, por lo tanto, la traducción inglesa moderna de, bueno, no entiendo el griego todavía, es como comprometido, es engañosa para el lector, ya que no comunica la gravedad de la situación, según Sotá 9.9. La prueba de las aguas amargas todavía estaba en práctica cuando Joseph y Miriam entraron en la etapa de Erusim, es decir, que Miriam para demostrar su fidelidad podía, inclusive Joseph podía llevarla a un Beidim o al santuario y hacer que ella pasase la prueba de la sospecha de adulterio que se llama Sotá, aunque ellos estaban solamente en la primera etapa del matrimonio llamada Erusim. Luego dice, el ritual fue abolido más tarde por Rabán Yohanan Ben Zakkai a mediados del siglo I porque el adulterio se extendió tanto entre la población que anuló los efectos de las aguas amargas. Por lo tanto, el destino de Miriam estaba en manos de Joseph. Con toda la fuerza del código de la Torá detrás de él, tenía el poder de humillarla en público ante el sacerdocio en el patio de las mujeres, a la entrada de las puertas de Nicanor, detrás de las cuales se encontraba el Ejal, el majestuoso complejo del templo, del santuario. Sin embargo, Joseph, su marido, siendo un hombre justo, no queriendo hacerla público ejemplo, quiso repudiarla en secreto. La palabra griega en este contexto significa divorciarse formalmente, como lo es en la discusión de Yehoshua sobre el divorcio en los textos del Keter, donde interpreta la prescripción de la Torá para el divorcio de Devarim 24 del 1 al 2. Cuando un hombre toma una mujer y se casa con ella, si ella no encuentra gracia ante sus ojos, porque ha encontrado alguna cosa indecorosa en ella, le escribirá una carta de divorcio y se la entregará en su mano y la echará de su casa, cuando ella haya salido de su casa para ir y ser mujer de otro hombre. Esto está en Devarim 24 del 1 al 2. Eso es lo que dice el texto de la Torá. Es decir, que la puede, si es que haya una cosa indecorosa, esto es, Yehoshua interpreta, esto es por acto de adulterio. En cambio, otras escuelas como la de Hillel decían, no, por cualquier cosa. Entonces, si ya perdió gracia delante de tus ojos, la puedes repudiar. Si es que no te gusta cómo cocina o no tiene hijos, la puedes repudiar, ¿no? Pero aquí Rabí Yehoshua, y según lo que interpreta, es solamente por una cosa indecorosa, esto es adulterio. Solamente por caso de adulterio es que se podía prescribir, según la halajá de Rabí Yehoshua, una carta de divorcio. Bueno, cubriendo casi todas las situaciones imaginables, la Mishnah describe con gran detalle las regulaciones del divorcio según el tratado Gittim. Como hoy el tema del divorcio bíblico fue una gran controversia, la disputa giraba en torno a una ambigüedad en la Torá dependiendo de qué palabra enfatizara al interpretar el texto, como ilustra Gittim 9.10. La casa de Shammai dice, un hombre debe divorciarse de su esposa solo porque ha encontrado motivos para ello en fornicación, ya que se dice porque ha encontrado en ella indecencia en cualquier cosa. Y la casa de Hillel dice, aunque ella haya estropeado su plato, ya que se dice porque ha encontrado en ella indecencia en cualquier cosa,
Eso decía Hillel. Y Rabí Akiva decía, incluso si encontrara a otra más bonita que ella, es decir, podía darle carta de divorcio, ya que está dicho, y así será si ella no encuentra favor ante sus ojos. Entonces habían estas tres interpretaciones. Es decir, si, como dice Hillel, si había fornicación, o sea, infidelidad, entonces carta de divorcio. Hillel dice, si es que, bueno, inclusive por detalles que no le puedan agradar al esposo, él podía darle carta de divorcio. Pero Rabí Akiva dice, si hay otra mujer más bonita que ella, inclusive por esa causa podría divorciarse. Claro, eso es lo que se podía interpretar, pero sin embargo, nosotros nos alineamos a Shammai porque es la halajá que va a tomar, o es la interpretación que va a tomar Rabí Yehoshua. Para nosotros y en las comunidades debería ser así, solamente debe haber separación a nivel legal de un matrimonio, solo cuando haya señales claras de infidelidad, tanto del varón como de la mujer. No por otra cosa, ¿no? Ahora, si hay golpes, si hay maltrato, evidentemente eso no se tolera, es mejor en esos casos divorciarse, también lo decimos así porque el matrimonio tiene que servir para que ambos se eleven espiritualmente en el servicio del Eterno y no para que se estén destruyendo entre ambos y se estén frustrando entre ambos en el desarrollo espiritual. Pero básicamente por motivo de infidelidad uno se puede divorciar. Bueno, estamos analizando la situación del Keter, seguimos. Aunque hubo una disputa en el primer siglo, en opinión de Joseph, este caso estaba resuelto. A diferencia de la sociedad moderna en la cultura occidental, Joseph no necesitaba acudir a los tribunales para obtener el divorcio. Simplemente tenía que escribirlo en presencia de 2 o 3 testigos y hacérselos llegar. Hasta ese momento no había visto a su esposa en 3 meses, como describe la Besorá de Lucas, los hechos ocurridos después de la anunciación de Gabriel. El Malak, Gabriel. Dice, Miriam se levantó en aquellos días y fue apresuradamente a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Sejaria, saludó a Elisheva. Miriam se quedó con ella como 3 meses y luego regresó a su casa. Entonces, Joseph confiaba en que Miriam estaba a salvo cuando fue a quedarse con su prima, ya que Sejaria era un Cohen, era un sacerdote que ministraba en el santuario. Y Elisheva y él y Elisheva eran ambos justos delante del Eterno, andando irreprensiblemente todas las ordenanzas, los mandatos de Hashem. Ahora, sin embargo, era diferente. Su vientre comenzó a crecer un poco y ya no pudo ocultar su secreto a Joseph. Miriam se había ido para estar con Sejaria y Elisheva en busca de consejos, sabiduría y lo más importante, eran los únicos 2 en todo Israel que creerían su historia. Si Miriam se hubiera quedado en Nazaret, la mayoría de la gente habría asumido que Joseph y María no esperaron hasta la ceremonia del Nisuim. Es decir, bueno, interesante esta postura. La vamos a leer completa y después vamos a sacar nuestras conjeturas con otras exposiciones que vamos a encontrar de otros pensadores también de la Torá. La mayoría, dice, de la gente habría asumido que Joseph y Miriam no esperaron hasta la ceremonia del Nisuim. Pero sin embargo, su ausencia de 3 meses cumplió un requisito rabínico al determinar la paternidad del niño. Como afirma la Mishnah, la esposa del hermano fallecido no realizará alisa ni contraerá matrimonio con levirato antes de que hayan transcurrido 3 meses. Asimismo, todas las demás mujeres no estarán desposadas ni casadas antes de transcurrido 3 meses, ya sean vírgenes o no vírgenes, ya sean divorciadas o viudas, ya sean casadas o desposadas. Esto está en Yevamot 41a. Maimónides explica, toda mujer que se divorcia o queda viuda, he aquí, no podrá casarse ni comprometerse hasta que espere 90 días, es decir, 3 meses. Excluyendo el día que se divorcie o muera su marido y el día en que se comprometa, para que así se sepa si está encinta o no, para distinguir entre la simiente del primero y la del segundo marido. Maimónides en el Hot Gerushim, Berajot, folio 47, citando el comentario
por John Hill Al-Keter. ¿Qué nos está diciendo entonces este comentario? Que el tiempo de 3 meses servía para determinar verdaderamente si una mujer divorciada o viuda quedó embarazada. La divorciada sí quedó embarazada de su esposo divorciado, y en el caso de la viuda, si es que ella, antes de que muera su esposo, había concebido con su esposo. Entonces, una mujer viuda o una mujer divorciada no podía casarse antes de los 3 meses para ver si el vientre crecía o no crecía, como muestra de que estaba esperando un hijo. Y bueno, aquí vemos, según Hillel o Lucas, que luego de 3 meses es que Miriam vuelve con Joseph. La explicación, el comentario sigue diciendo lo mismo. Quizás Joseph se haya preguntado cómo pudo haber sucedido algo así en el techo de un sacerdote justo. Para Joseph, las preguntas difíciles tenían respuestas insatisfactorias. Aunque la historia de Miriam se hizo eco en los numerosos nacimientos milagrosos registrados en el Tanaj, nunca se ha oído hablar de un nacimiento virginal en Israel ni en ningún otro lugar del mundo. Se durmió esa noche habiendo resuelto en sí mismo alejarla en silencio, como dice la Mishnah. El que presentó la carta de divorcio a su mujer y ella estaba en su casa o en su patio, aquí esta está divorciada. El Keter continúa, pero pensando él en estas cosas, es aquí que el Malak del Eterno se le apareció en sueño y dijo: Joseph, hijo de David, no temas tomar para ti a María, tu mujer, la que para lo que es concebido en ella es de Ruach HaKodesh. Joseph se levantó de su sueño, hizo como el ángel del Eterno le había mandado y tomó consigo a su mujer y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Yehoshua. Esto está en Matillahu 1 del 20 al 21 y 24 al 25. Entonces, el comentario continúa diciendo: cuando Joseph ben Jacob de la casa de David abrió los ojos después de dormir, los ojos de su espíritu ahora vieron claramente. Se maravilló al ver en retrospectiva cómo las profecías se cumplían una por una ante sus ojos. La redención había llegado a Israel, acurrucado en sus mismos brazos y envuelto en pañales. Y dice aquí las palabras del profeta: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ahora tenían un significado personal para él y para Miriam, que ningún otro en Israel ni en toda la historia del mundo podrían reclamar. Como todo padre, ahora era su misión proteger a su hijo recién nacido, el que vendría a ser el Salvador de Israel. La interpretación original de la Torá de permitir el divorcio era proteger a los vulnerables e inocentes en medio del Olam Haseh. En el Israel del primer siglo, esta asignación se convirtió en una licencia para tratar traicioneramente al cónyuge, a lo que permitía utilizar el divorcio como una antigua arma de asedio, una estrategia similar a la caída de Masada a escala personal. El estado espiritual de Israel no era diferente de la Sotá, la esposa descarriada, vista a través de las páginas del Keter, confirmada por los detalles minuciosos de la Mishnah, tal como lo predijeron los profetas, y se reveló en la expectativa de los sabios. Sin embargo, Miriam tipificó a Israel representando a la nación en un sentido ideal, incluso cuando la fibra moral de la sociedad que la rodeaba se deshacía. Su canción hebrea se hizo eco de la de Miriam, la hermana de Moshe, y de Ana, la madre de Samuel, mientras proclamaba la gloria del Eterno, y todavía resuena hasta el día de hoy. Hubo un tiempo en que solo 3 personas en el mundo creyeron su historia, y ahora no solo Joseph, su esposo, creyó, sino que el mensaje estaba por ser predicado en todas las naciones. El Mesías había venido no solo para reconstruir los muros de Jerusalén, devastados por las armas de potencias extranjeras, sino también para reparar la brecha dentro de nuestros corazones, como está escrito: y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yehoshua, porque él es quien salvará a su pueblo de sus pecados. Muy bien, entonces aquí lo que quisimos analizar es el aspecto de la sospecha de Joseph. ¿Por qué dice que es un hombre justo? Porque él está aplicando todo lo que culturalmente en el pueblo de Israel se aplica a la aplicación de la vamos a decir así, de la halajá en cuanto
al repudio de una mujer hallada bajo sospecha. Eso por una parte, quisimos verlo primero. Ahora vamos a entrar en un detalle un poquito más ampliado, que es con relación a otras opiniones con relación al nacimiento virginal. Ok. Entonces, Mati, vamos a empezar a escuchar a otros expositores, a otros maestros que van a dar su opinión con relación al nacimiento virginal. Matías 1:18 dice: el nacimiento de Yehoshua HaMashiach fue así, estando desposada Miriam, madre de su madre, con Joseph, antes que se juntasen, se halló que había concebido de la Ruach HaKodesh. A manera de introducción, dice, antes de abordar el tema, debemos hacer una consideración metodológica. Si tomamos los textos del Keter y los leemos con los términos con lo que los términos significan hoy día en nuestra cultura occidental, no tendremos más remedio que aceptar las lecturas clásicas de la Iglesia romana y las consabidas discusiones a que da pie dicha lectura de parte de su alternativa, la Iglesia protestante evangélica, y de su contraparte, el judaísmo moderno. Todas estas discusiones se enmarcan dentro del concepto actual occidental de virginidad, como de mujer que no ha tenido relación sexual con varón. Es decir, en el concepto, esto quiere decir, para que lo vayamos entendiendo, que en la actualidad, cuando alguien habla de virginidad, rápidamente lo relacionan con la situación de que una mujer que no ha tenido relación sexual. Ese es el concepto de virginidad que nosotros manejamos. Ya es lo que nos estaba explicando el Moré Joseph hace unos momentos. O sea, dentro de la Torá y dentro del entendimiento práctico de la Torá, hay términos que pueden llegar a referenciar que la mujer no está apta para concebir, aunque ésta inclusive pueda tener intimidad. Pero ese entendimiento nosotros no lo aplicamos al término virginidad en nuestra condición actual y en el momento histórico en el cual nos encontramos en la actualidad. Para nosotros, una virgen, nuestra concepción, en nuestro entendimiento, es una mujer que no tiene relación, que no ha conocido varón, por así decir. Bueno, continuando, dice aquí el comentario, dice, pero estamos tratando con documentos de hace 20 siglos, una cultura semi-oriental, como es la hebrea, la semita, cuya terminología puede significar conceptos muy distintos a los que se expresan esos mismos términos actualmente. Se hace necesario, por tanto, acudir a toda clase de documentos de la cultura judía, tanto canónico como no canónico, que giren alrededor del siglo I para poder entender el pensamiento hebreo de esa época, dentro de este marco teológico que se ubica el presente estudio. Pero empecemos primero cómo se entiende todo este tema del nacimiento virginal desde la perspectiva actual. A ver, dice, mientras en el judeo-mesianismo y de Judea y Galilea, e incluso en el helenístico del siglo I, el vívido relato del nacimiento de Yehoshua, que está en Matíyahu capítulo 1 y 2, y en Gilel, Lucas 1 y 2, se interpretó como prueba de su mesianidad y de su estirpe davídica en el mundo. Luego dice, en el mundo cristiano gentil, a partir del siglo II, se lo empezó a interpretar como una prueba de su naturaleza divina del Hijo nacido milagrosamente de una virgen. Es muy importante lo que dice aquí el comentarista. En el siglo I, el relato de Matíyahu y de Gilel era una muestra de la mesianidad. Era una muestra de la mesianidad de David, Rabí Yehoshua, y que venía directamente de la línea paterna de David y por la vida de Shlomo, como dice el Rambam. Pero luego, a partir del siglo II, el entendimiento cambió porque los intérpretes ya no son los de la cultura hebrea. Los intérpretes, o los que le van a dar una interpretación diferente, para decir que ese texto es prueba de la naturaleza divina, es decir, de la deidad del Hijo,
nacido milagrosa de una virgen, eso proviene de afuera de Israel y casi 200 años después del evento sucedido. En 200 años, dentro de una cultura extranjera, goy, pagana, cuando leen el texto de Matillá y de Gilel, entonces ellos lo van a asociar con una naturaleza divina. Y eso es lo que ha acontecido. Entonces, interesante el comentario, porque de la perspectiva judía del primer siglo, en realidad lo único que se estaba mostrando es que Yehoshua viene de la línea paterna de David y puede ser el Mashiach. Así se ha interpretado. Pero luego del siglo II, gente de afuera de Israel dijeron, no, este es el Hijo de Dios y nació sin pecado a través de una virgen porque es hijo de Dios, no de un ser humano. Esa interpretación viene de afuera. Veamos qué más dice el comentarista. Luego, en el desarrollo del catolicismo, se utilizó estos pasajes para exaltar la virginidad de Miriam, pues ella pasó a ser el centro del culto y la enseñanza. Interesante, esto es verdad. Esto es verdad. Exaltar la virginidad de Miriam, pues ella pasó a ser el centro del culto y la enseñanza. En otras palabras, en el mundo católico se utilizan estos capítulos para determinar la virginidad de Miriam y la supremacía del estado de celibático sobre el matrimonio. Y de pasada mantener el celibato del clero. Y para declarar que Jesús es Dios, pues no nació de simiente varonil. No hay ojo católico que no interprete estos pasajes desde una perspectiva trinitaria para Jesús y de la siempre virgen para María, respondiendo a un concepto ordinario inconsciente que el sexo, aún legítimo, no es lo más espiritual. Es decir, que es algo que te impurifica. Bueno, sigamos. Dice, como contrapartida, el judaísmo no mesiánico, el ortodoxo, el que no acepta que Rabí Yehoshua sea el Mashiach, aprovechó estos pasajes para declarar que tienen un origen pagano, el concepto de una partenogénesis, por dos razones. Una, que no existe base bíblica de un milagro de esa especie, sino la leyenda babilónica de que Semiramis tuvo a Tamuz sin intervención varonil para ocultar el adulterio que ésta había cometido en vísperas de que muriera su esposo Nimrod. Eso va a decir el judaísmo ortodoxo. Segunda, que en la cultura griega pagana era de común aceptación que los dioses del Olimpo descendieran a la tierra y tuvieran relaciones sexuales con mujeres, de las cuales nacieran seres sobrenaturales. Ciertamente es una blasfemia imaginar semejante conducta del Eterno de Israel. Asimismo, dice, el judaísmo no mesiánico interpretó estos pasajes a partir de las dudas de Joseph sobre la inmoralidad de Miriam para indicar que Yehoshua fue un hijo bastardo de un romano llamado Pandera, tal como apareció en un folleto judío del siglo III denominado Toldot Yeshu. Finalmente, el judaísmo ortodoxo está aprovechando la interpretación de que Joseph no fue el padre natural de Yehoshua para negarle a Yehoshua el derecho de ser el rey de Israel, ya que según la ley judía, aquí por ejemplo en la enciclopedia judaica dice que el rey del reino afirma lo siguiente: la sucesión en Israel era generalmente de padre a hijo, pero en algunas ocasiones por circunstancias especiales tales como la muerte de un rey que no dejó hijos, o la intervención de un gobernante extranjero, un hermano del rey, por ejemplo, Jehoram, hijo de Ahab, y Jehoiakim, como está reflejado en 2 de Crónicas 36:4, o su tío Sedequía, en 2 de Reyes 24:14. Lo sucedieron, dice, su tío lo sucedió, o sea, a la muerte de Joram, su tío lo sucedió. Las hijas de un rey no lo sucedían. Atalía, la reina madre que reinó en Judá después de la muerte de su hijo Ahazía, se alzó contra el trono por la fuerza. Y bueno, Jacob fue el que los liberó. Ok. ¿Qué más dice? ¿Dónde estamos?
Sí. Volviendo, dice entonces, finalmente el judaísmo ortodoxo está aprovechando esta interpretación de que Yosef no es el padre natural de Yehoshua para negarle a Yehoshua el derecho de ser el rey de Israel, ya que según la ley judía solo puede sentarse en el trono de David alguien que descienda de él por la vía paterna. Recordemos además la profecía de Natán dada a David, según de Samuel 7 del 2 al 3. Entonces, cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo levantaré después de ti a un descendiente tuyo, una cera tuya, es decir, una semilla tuya, la cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará una casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Aquí tenemos una base muy fuerte para decir que que el Mashiach tiene que construir el santuario. Si bien este texto se puede aplicar a Shlomo, pero el reino de Shlomo no duró para siempre, por lo cual este texto aplica y apoya la idea de que el Mashiach construirá una casa para el Eterno y durará para siempre su reino. Este es uno de los textos que se utiliza para hablar un poquito sobre que el Mashiach va a construir el santuario. Algunos dicen que ya no va a ser necesario, que no se va a establecer ya la gente ha evolucionado, no tiene que matar animalitos para corregirse internamente. Ahora hay otros medios y la gente ya un poquito ha reflexionado sobre eso. Pero el texto en sí dice que el descendiente de David va a edificar casa a su nombre y él va a establecer su trono, el trono de su reino para siempre. Esto da a entender de que en un nivel de interpretación de que Mashiach construirá el santuario para Hashem. Maimónides en la Mishnah, en el Mishneh Torah, dice en el Sefer Shoftim, en la parte Melahim, Perek Rishon, capítulo 5, dice: no se designa una mujer para reinar, pues está escrito: sobre ti un rey, y no una reina. Y dice: una vez ungido el rey, gana el derecho al cargo para sí mismo y para sus descendientes a perpetuidad, pues el reino es hereditario, ya que está escrito: de manera que prolongue los días de su reino y él y sus hijos en medio de Israel. Otros textos bíblicos dice aquí que nos insinúan el derecho a la realeza por vía paterna, aunque no necesariamente prueban, son Teilim 132:11. En verdad juró Hashem a David y no se retractará de ello, de tu descendencia, literalmente del fruto de tu vientre, pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre el trono para siempre. El mismo Lucas lo reconoce. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Eterno Elohim le dará a él el trono de David su padre. En Lucas 1:32 también dice, Kefa en Hechos 2:30 dice, se ha hecho eco de la misma idea. Pero siendo profeta, es decir, David, y sabiendo que con juramento el Eterno le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Mashiach para que se sentase en el trono. Entonces, hay bases escriturales para entender de que verdaderamente un descendiente de David, uno que viene de la semilla de David, tiene que sentarse en el trono. Ok. Si dejó un hijo menor de edad, le reservan el trono hasta que crezca, como lo hizo Jehoiada con Joás. El mismo orden de prioridades que la herencia de la tierra se observa en la herencia del trono. El hijo mayor precede al menor. Asimismo, la enciclopedia judaica analiza que el reino en la literatura rabínica, como se considera que la restauración de la monarquía judía, que en la tradición judía se aplicará solo a la dinastía de David, pertenece a la edad del Mashiach. Las leyes que pertenecen a la monarquía no se encuentran en la mayoría de los códigos, puesto que estos se limitan a las leyes que han tenido una aplicación práctica en su tiempo. La única excepción es Maimónides, cuyo código abarca el todo de la ley judía y las leyes pertinentes son detalladas allí. Los siguientes detalles son sustancialmente tomados de ahí. La monarquía debe ser hereditaria de la casa de David
y era confinada a los varones, según el rabino Luis Isaac Rabinowitz. Teniendo en cuenta, entonces, estas interpretaciones externas, tratemos de encontrar qué realmente quería decir la Besorá de Matillahu y Lucas respecto a las genealogías que pretenden demostrar que Yehoshua desciende de David y respecto al carácter virginal de Miriam en la concepción de Yehoshua, que parece contradecir las genealogías. Matillahu y Lucas comparten el objetivo básico de comunicar que el hijo nacido de Miriam era el Mashiach prometido. La semilla de David llamada Elohim está entre nosotros o con nosotros, Immanuel, o hijo del Eterno. Bueno, este tema ya en su momento vamos a llegar a ese pasaje que significa esta profecía, pero no vamos a centrar de momento solamente en el concepto virginal. Quiero pedirles disculpas. La verdad que nos hemos extendido mucho en el tiempo. Dentro de unos minutos yo tengo otro compromiso. Quisiera quedar en esta parte, pero tenemos un tiempo todavía. Quisiéramos quedarnos en esta parte. Vamos a continuar la próxima entrega hablando de la concepción desde un punto de vista virginal que tiene la religión occidental, y nosotros desde el punto de vista judío de la Torah creemos que es una concepción natural. Ya lo vamos a ver, lo vamos a explicar. Y bueno, hay mucho todavía que abordar. Hay opiniones de grandes maestros contemporáneos y otros un poquito más antiguos que han analizado bien el texto y nos van a dar luces para llegar a una interpretación más adecuada, pero vuelvo a reiterar, no significa que querramos nosotros influenciar en sus decisiones personales. Este es simplemente un estudio y usted puede llegar a comprender y a determinar con cuáles de las interpretaciones se queda, o tal vez si no le satisface ninguna, no hay problema. Pero quisiera que por favor, quedar en esta parte. Quisiera saber si hay preguntas, algunos comentarios, algo que no se entendió, algo que ustedes necesitan que reiteremos, o algo que les llamó la atención, tal vez la primera vez que lo escuchaban, algún comentario que ustedes quisieran hacer, alguna opinión, alguien que quiera utilizar en este momento el espacio para preguntar, aportar, argumentar. ¿Qué les ha parecido el estudio hasta este momento? ¿Qué les ha llamado la atención? ¿O en qué no están de acuerdo? Todo eso nos ayuda a nosotros a mejorar en los estudios. Quisiéramos escuchar alguna participación. Adelante.
Baruch Hashem, toda Rabá, muy buen aporte. ¿Alguien más que quiera tener algún punto de vista, alguna opinión? Bueno, bueno, entonces quedaremos a esta altura del estudio. Sucede que dentro de 7 minutos algunos miembros aquí también de la sala ingresamos a estudiar en otra sala y es ese nuestro dilema en este momento. Vamos a quedar en esta parte, queremos agradecer por su participación de todos y el día domingo volvemos a... Sí, el domingo creo que sí, el domingo no hay festividad, domingo siguiente. No se olviden que este viernes, al ponerse el sol, es Yom Teruah. Y Yom Teruah o Rosh Hashanah es una Mikrat HaKodesh, una santa convocación. No podemos faltar. El pueblo del Eterno participa de las festividades del Eterno. Así que vayan tomando sus previsiones porque Rosh Hashanah es un día en el cual no se trabaja. Y gracias a Hashem, Rosh Hashanah coincide con el Shabbat, así que para muchos de nosotros eso no va a ser un conflicto. Pero para los que ya están ingresando en la dinámica de la Torah, en aplicar la Torah en su vida, este día viernes al ponerse el sol y hasta que se complete el Shabbat, estamos de festividad, tenemos que participar. La presencia del Eterno está se manifiesta en estos tiempos señalados, de tal manera que todos estamos siendo invitados por parte del Eterno a formar parte de esta festividad. En nuestra comunidad en Santa Cruz ya estamos organizados. Por favor, comuníquense con el hermano Pablo. Él está recibiendo los aportes de manera electrónica para los preparativos que ya se han anunciado. Cualquier información que ustedes deseen, pueden comunicarse con nosotros o con el hermano Pablo, que él está recibiendo en este momento los aportes para participar de la festividad aquí en Santa Cruz. Y los que están en Cochabamba, está aquí nuestro hermano Víctor, también ya se ha organizado, y también en Cochabamba se va a estar llevando a cabo Rosh Hashanah, Yom Teruah, así que coordinar con el hermano Víctor. Ya, hermana Maritza, no sé si usted podría comunicarle esto a la hermana Vilma, a la hermana Setia, para ver si contamos con la participación de ellas allá en Cochabamba. Quisiéramos, aunque sean las festividades, poder así encontrarnos, ya que a veces es un poquito difícil en otros momentos, que usted le pase ese dato, por favor, ¿ya? Y se puedan contactar con el hermano Víctor. Eso sería. Y entonces, por favor, los de Santa Cruz, los que van a participar y no han dado todavía su aporte, lo hacen a través del hermano Pablo. Él ya mandó una cuenta electrónica para que ustedes puedan primero indicar cuántos miembros van a participar, si van a llevar algún invitado, tienen que cubrir también su aporte. Ya todo eso lo coordinan, por favor. Eso sería, y bueno, que el Eterno les bendiga, que tengan una buena semana. Shalom, Shavuot Tov.